Hay algunas cosas que van ocurriendo en manera ascendente, gradual o paulatina cuando ya estamos en la fe de Cristo. El Evangelio es una fe que tiene confesión. Dice la Biblia: creí, por lo cual hablé. La fe cree en el corazón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca dice la palabra misma que con ella se confiesa para salvación. Inmediatamente que recibimos por la fe ese acto de sangre expiatoria que el Señor obró en el Calvario, y hemos recibido al Señor en nuestros corazones y hemos creído que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, resucitó de los muertos, esas palabritas cortas pero poderosas que son el Evangelio, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, que cuando recibimos al Señor Jesucristo personalmente y conscientemente, todos nuestros pecados son perdonados y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, y venimos a ser nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando eso ocurre, que puede pasar en una iglesia, en una casa, debajo de un puente, en un hospital, en una cárcel, donde quiera que la persona recibe al Señor, le da entrada a su corazón y Cristo se mete en esa persona, comenzamos a vivir las primeras clases de discipulado cristiano. No tiene que ser tampoco en un aula, a veces ahí debajo de un árbol, un grupo de hermanos en los campos del mundo, recibiendo las primeras instrucciones de la fe. Ese discipulado que allá por Hebreos capítulo 6 se llaman los rudimentos de la vida cristiana: la fe en Dios, la doctrina de bautismo, imposición de manos y una serie de doctrinas básicas que hace falta que el nuevo creyente aprenda para que su fe no sea una fe sin conocimiento. Dice la Biblia: hay que añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Un cristiano que tiene mucha fe pero sabe poco de su fe está cojo. Es por eso que hace falta adentrarnos en el conocimiento de Dios inmediatamente que hemos sido renacidos por el Señor. Y cuando eso ocurre, comenzamos a estudiar esas básicas asignaturas de la fe. Pero luego, cuando pasa el tiempo, algún tiempo, dice Hebreos, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, ya ha pasado 1 año, 2 años, 3 años más de haber conocido al Señor, Dios nos quita la lechita. Hay varios alimentos, se llama leche, después vianda, después alimento sólido, y ya el Señor nos quita ese biberón de mamá, de tomar las lechitas, aguaditas de la fe, y comenzamos a adentrarnos en las grandes verdades y en las grandes doctrinas de la vida cristiana, que se llama, repito, un alimento sólido para los que ya hemos alcanzado un tanto de madurez en nuestra vida cristiana. Son como asignaturas para universitarios, para gente que están madurando en la vida cristiana. Hoy hablo de una de las asignaturas más duras para gente adulta, y vamos a traducirla leyendo, estudiando la porción de la palabra de este versículo fundamental que leímos. Una de las difíciles asignaturas en la vida cristiana por la que todos hemos atravesado alguna vez es saber exactamente qué de lo que hacemos lo estamos haciendo exactamente en la plena voluntad de Dios. ¿A cuánto aquí le ha causado a veces, cuando han hecho diferentes cosas buenas en la vida, aunque no sean malas, pero buenas, le ha causado un poquito de duda saber hasta dónde eso que estamos haciendo es diga conmigo, exactamente la voluntad de Dios para nuestra vida? Eso quiere decir, nos ha tocado tener a veces la duda si algo que estamos haciendo exactamente es conforme a la voluntad de Dios. Todos los días tenemos el asunto de tener que hacer decisiones, y en ellas se va a comprobar si las estamos haciendo según la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, hay veces que la persona se casa fuera de la voluntad de Dios y los dolores de cabeza inmediatos o posteriores no son culpa de Dios. Sencillamente se casaron con un inconverso. La única regla que Dios pone para que el matrimonio sea en su voluntad, Dios no se mete en ninguna otra cosa.
lo que dice la palabra es cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces la persona que es cristiana, no hablo de personas que ya vinieron al Señor solitos y el cónyuge no es cristiano. La voluntad de Dios al respecto, dice la palabra, es que se quede esa hermana casada con ese hombre inconverso, porque ella vino al Señor y el esposo no. Y la palabra dice que posiblemente ella pueda hacer salvo a su esposo, y si es también al revés, también viceversa. Hay veces que tenemos que entender que los golpes de la vida con actos que hemos hecho no es culpa de Dios, sino es que hemos hecho las cosas no conforme a su voluntad. A veces nos mudamos de un lugar a otro fuera de la voluntad de Dios y se acarrean consecuencias. A veces viajamos a un lugar fuera de la voluntad de Dios y nos ocurren cosas y no son culpa de Dios. Es que es muy inseguro hacer algo que no sea exactamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo único que sí es seguro es que todo lo que hagamos lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso en esta mañana hay algunas maneras como uno puede, según la Biblia, a través de la historia, ir conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, la palabra nos anima. Allá tenemos una cita que no es de ahora, de este pacto, pero sí del Antiguo Testamento, en Primero de Reyes 22:15, cuando no vivía todavía el Espíritu de Dios dentro de cada persona creyente, sino que el Espíritu venía a profetas, sacerdotes y reyes. Y dice que las personas que estaban acá en el limbo respecto a tener conversaciones con el Señor, conocer al Señor, ellos tenían que consultar a los profetas. Y cuando iban a los profetas, le preguntaban a los profetas: dime qué cosa es lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios no fallaba. Cuando alguien consultaba al Señor, Dios siempre daba una palabra de acuerdo a su voluntad. En la cita que hablo del rey de Israel consultando ahora al profeta Micaías, y la pregunta era: ¿iremos los de Israel a pelear contra Ramot de Galaad? Y la voluntad de Dios era que no fuera, pero Micaías, el profeta, le dijo: sí, vete, porque el rey no quería nunca a Dios. Y ahora, como estaba en aprieto y dejó de consultar siempre al Señor, ahora en la vida difícil quería saber si estaba su vida segura yendo a la guerra contra Ramot de Galaad, hasta que exigió: no, yo sé que me estás hablando, quiere decir de una manera irónica, dime exactamente lo que ha dicho Dios. Y dijo Micaías: así te va a pasar. Y le dijo: viene muerte para ti y para tu reino si subes a Ramot de Galaad. El rey de Israel oyó la voluntad de Dios, no la hizo, y todos se rieron y pusieron al profeta en la cárcel. Y él dijo: si tú vivas con vida de la guerra, Jehová no ha hablado por mí. Pero obviamente cuando Dios habla, su palabra es verdad. Y el rey murió en la guerra conforme a la palabra de Dios. Qué linda es la Biblia. Porque lo único seguro es que nosotros de alguna manera nos enteremos de qué cosa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay un segundo ángulo de cómo yo puedo tener la voluntad de Dios, que aparece en Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Y dice la palabra allí que estemos comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra comprobar significa que vamos a ser sometidos a diversos momentos cuando, según uno camina, va a ir chocando o siendo empujado hacia la voluntad de Dios. Quiere decir, hice una cosa y me salió mal, me remordió la conciencia, he comprobado que eso que hice no es la voluntad de Dios. O lo hice, hablo de cosas que no están explícitamente explicadas en la Biblia, y cuando lo hice me di cuenta que mi corazón sintió aprobación, no hubo reprensión. Y se llama a eso comprobando la voluntad de Dios. Día a día uno puede comprobar si lo que hace o dice, el acto que uno hace es de la voluntad del Señor o no. Y eso es diario en la vida cristiana, porque el Espíritu Santo que vive en el creyente lo va a reprender si hace lo malo, o lo va a aprobar si hace lo bueno. La otra manera como podemos comprobar la voluntad de Dios es la manera más segura, y es lo que dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura
hablando de la Biblia como el elemento consultor principal para saber si lo que hacemos es la voluntad de Dios o no. Si uno ya sabe que la Biblia prohíbe vivir en orgías y uno la hace, no puede ir a ella para ver si es la voluntad de Dios. Lo que dice la Biblia que no podemos hacer, no hacerlo, es la voluntad de Dios para nosotros. Lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, ya sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros. Y voy a decir esto para que se alegren, no tenemos que orar para que Dios nos revele si es su voluntad, algo que la Biblia dice que es su voluntad. Alguien me dijo: pastor, tenemos que ayunar y orar para ir al evangelismo. Orar y ayunar siempre es bueno, no solamente para eso, pero para todo el ministerio. Pero para ir a predicar no hay que orar y ayunar para saber si es bueno hacerlo. Cristo nos ha revelado que ir al evangelismo es la voluntad de Dios. Es un mandamiento. Él dijo: vayan por el mundo. Denle un aplauso al Señor por eso. Vayan por el mundo y prediquen la palabra a toda criatura. He dicho en esta mañana que tenemos algunas dudas sobre qué cosa de lo que estoy haciendo es la voluntad del Señor. ¿Cuántos hermanos saben que nos conviene andar en la voluntad de Dios? La veremos enseguida, que ella es agradable y ¿qué más es? Es perfecta. Cuando uno anda en su voluntad, uno siente en el corazón como un agrado. Dice la Biblia, dijo el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando uno hace lo que le agrada al Señor, uno siente que está viviendo una vida plena, es agradable. Uno ve que la vida se abre, uno ve que los obstáculos se apartan y se presentan. Tú lo puedes sobrepasar en el nombre del Dios cuya voluntad estás haciendo. Pero en esta mañana vamos a hablar de algo que ya de antemano, cuando se nos manda a hacer, lo leímos hoy, la Biblia ya dice que hacerlo, eso sí es la voluntad de Dios, que no tenemos que consultarlo. Es un aspecto que de antemano se nos anuncia, y es el versículo que leímos esta mañana, que sencillamente dice: dad gracias en todo. ¿Lo puedes repetir en alta voz? Dad gracias en todo. Y ya añade: porque ¿esto qué? Dad gracias en todo es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Les quiero preguntar ahora: ¿es la voluntad de Dios en Cristo Jesús que demos gracias en todo al Señor? ¿Cuántos lo practican siempre? Ahora, me llama la atención que el versículo que leímos esta mañana, por eso les permití, les dije que repitieran conmigo algunas cosas, porque sin duda este mandamiento de dar gracias en todo aparece cerca de unos mandamientos que veremos que son absolutos. Y una de las cosas que quiero que vean en el pasaje es que está hablando aquí de un absoluto. ¿Qué significa un absoluto? Algo que no es parcial, algo que dice: esto es exactamente todo lo que tienes que hacer. Ahora, dar gracias en todo es un absoluto de Dios, que tiene que ver con algo que lo incluye todo. La acción de gracias en todo no deja nada en que yo no dé gracias a Dios, y por eso dije que es un absoluto. No deja nada que me ocurra en lo cual yo diga: en este aspecto no voy a dar gracias, porque el mandamiento lo que dice es: dad gracias en todo lo que te ocurra, en todo lo que haces. Es un absoluto dar gracias. Diga conmigo: dar gracias a Dios. Entonces, la primera cosa que quiero que vean es que aquí en la palabra vamos a ver esta mañana que el dar gracias al Señor es un llamado que la Biblia nos hace que demos. El otro día yo dije aquí, hermanos, algo que lo voy a repetir esta mañana: nuestra vida es demasiado pequeñita para centrarla en nosotros mismos. Cuando la persona vive para sí, se ahoga en un vaso de agua. Dios te ha hecho para cosas más grandes. Dios te ha hecho para cosas más grandes. Él te ha hecho para la alabanza de su gloria. Y es por eso que esta mañana somos enseñados a dar gracias al Señor en todo, como un llamado a la iglesia de que seamos practicantes de la gratitud al Señor. Hay un pasaje que Cristo protagonizó una vez con unos leprosos, y en ese pasaje se revela que apenas el 10% de la gente que recibe favores del Señor se lo agradecen a Dios.
¿Recuerdan qué pasaje es? Es un pasaje tremendo. Yo quiero que usted lo mire conmigo un momentico en el libro de Lucas, capítulo 17, para que vea algunas acepciones a ese texto tan sacro de la palabra de Dios. Lucas 17, hay 10 leprosos en el versículo 11 que son limpiados. Yo quiero que lo mire conmigo un momentito. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10, ¿cuántos eran? 10 hombres. ¿Cómo estaban los hombres? Leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Quién sabe aquí por qué se pararon de lejos? Porque estaba prohibido que un leproso se metiera dentro del pueblo. Vivía en un leprosorio, vivía en un lugar alejado, porque la lepra es altamente contaminante. Y la ley decía: sepárenlo. Así que se paran los 10 de lejos y alzan la voz los 10, versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que la oración significaba: si me vas a sanar, lo vas a hacer por una misericordia que vas a tener conmigo. Dígame a eso. Cuando Él, ¿quién es Él? Jesús los vio a los 10 leprosos, allá a la distancia, el Señor alza la voz y les dijo así. Les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, diga, ¿qué les pasó a ellos? Fueron limpiados. Ahora, yo quiero que usted imagine esto. Esta gente que tiene la carne podrida, esta gente que la lepra significa, o sea, la traducción física de la patología es que la carne se comienza a podrir. Y cuando se comienza a podrir, hay un nivel tan fuerte que la carne se comienza a caer. Los leprosos pierden miembros, cartílagos, que los pierden. Pues no sabemos en qué nivel estaban. Estaban tan mal los 10 que se paran de lejos, claman por misericordia del Señor. El Señor da una palabra, el Señor no los toca. Él podía tocarlos porque una vez tocó a un leproso y le dijo: yo quiero ser limpio. Lo tocó y se fue la lepra. Pero el Señor también aplicaba el método de que su palabra tiene poder sanador. No importa si se amplifica por un micrófono a la internet, si la recibes en la casa que estás esta mañana, allá te puede sanar la palabra de Dios. Diga conmigo: hoy me sana la palabra de Dios. Y el Señor dijo: vayan y muéstrense. Significaba que cuando la ley decía, si un leproso estaba leproso y estaba en el leprosorio y pasaban unos días y finalmente era sanado y la mancha rojiza se iba, tenía que ir al levita del templo para que el levita del templo verificara si estaba limpio o no. Cuando el Señor dice: vayan y muéstrense, significa: ustedes ya están limpios por la palabra que les estoy lanzando de ir allá a verlos. Pero dice que cuando ellos caminan en pro de la palabra que el Señor les ordenó, no refunfuñan, no me tocó, no me hizo nada, sencillamente me mandó que me mostrara a la gente del templo. Cuando ellos van, dice que yendo a mostrarse, ellos en el camino son limpios. Imagina el gozo que les produjo. Todo el que se encuentra con el Señor tiene una experiencia de limpieza, sea cerquita o de lejos. Una de las cosas que están pasando aquí esta mañana, por la que tenemos que dar gracias a Dios, es la aplicación que dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra del Señor es un agua purificadora, y la palabra del Señor va y lava a estos leprosos. Yo digo amén a eso. La palabra fue, y ese químico de la palabra tuvo más poder que la infección en la piel. Los 10 se dan cuenta que las manos están sanas, la nariz, se miran en los espejos de sus propios ojos unos a otros. Dice: los 10 hemos estado, Pedrito, Juancito, mira, acaba de ser limpio mientras caminábamos para el templo. Y dice que se gozaron tanto con el milagro que cuando uno de ellos también descubre que él es el 10º que está limpio, después de reconocer el milagro que la palabra de Cristo hablada y obedecida causó, dice la palabra que uno de ellos vino y se arrodilló delante del Señor dándole gracias. Y este era el único que no era judío. Este hombre era samaritano, este era extranjero. Y cuando el Señor, que supo que los 10 fueron limpios, vio a este único venir y decir postrado: gracias por haberme sanado de la lepra, la palabra dice que Cristo arguyó y dijo:
¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien viniese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. En otras palabras, el Señor demostró en la práctica que la gente en un 90% de la humanidad es ingrata con tantos favores que Dios le ha hecho, y que solamente el 10% de la gente, en vez de comenzar a disfrutar los milagros, antes de disfrutarlo, se postran y le dan la gloria al Dios que nos ha ayudado, al Dios que nos ha bendecido, al Dios que nos ha sanado de nuestra lepra. Dígale aleluya al Señor por eso. En la imagen del versículo se enseña también que el hombre vino y se arrodilló, se postró. Cuando vayamos a dar gracias, podemos postrarnos. Hay muchas maneras de hacerla, pero este hombre se postró delante del Señor y postrado dio gracias. Lo que significa es: lo que recibí no lo merezco. Dice que ellos pidieron misericordia, y el hombre demuestra que él no lo merecía y se postra delante del Señor humillado. Y dice después Jesús: este fue el único que vino. Yo quiero preguntarle: ¿a qué vino el hombre? Dijimos: ¿a dar qué? Pero Jesús dijo: no hubo nadie más aparte de él que viniese y diese gloria a Dios. Y lo que significa es que cuando comenzamos a darle gracias al Señor, la palabra gracias Señor es una palabra o una expresión de glorificación del nombre del Señor. ¿Usted quiere alabar al Señor en esta mañana? Solamente dígale: gracias Señor. Y si le das gracias al Señor, ya usted está glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este samaritano agradecido nos representa a nosotros. ¿Sabe lo que dijimos que era él? Él era samaritano, él era gentil. Y eso representa a la iglesia presente en el mundo hoy, que no es judía. La iglesia que no pertenece a los pactos de Abraham por herencia genética. Los que nacimos en Cuba, en Brasil, en Ecuador, en nuestros lindos países de origen, que no somos judíos. Este hombre nos representa. Y su lepra sanada representa la lepra de nuestro pecado. Yo no sé cuántos saben que en la Biblia la lepra significa o representa nuestro pecado. Por eso Isaías dijo, hablando de nuestros pecados, que nuestros pecados son como una llaga delante de Dios. Y está en la mente de Isaías la llaga de un leproso. Para Dios es tan leproso el que tiene su piel comida de lepra física, como el que tiene su piel sana como un niño por fuera, pero un corazón podrido de maldad. Ambos son leprosos. Y yo quiero en esta mañana decirle: Señor, gracias, porque la lepra de mi pecado tú la has sanado por tu gracia. Habrá aquí esta mañana ex leprosos que digan: Señor, levanto la mano para darte gracia de todo corazón, porque la lepra de mi pecado tú la has barrido, y la piel de mi corazón, simbólicamente hablando, está limpia por la sangre de Cristo. Así que el llamado esta mañana de la Biblia se llama: sed agradecidos. El primer por qué lo dijimos ya: porque el Señor lavó nuestros pecados. El Señor nos lavó de la lepra. Ahora, cuando vamos a la palabra, vemos en ella que el cohibir, dar gracias a Dios, es uno de los pecados que Dios ve como uno de los pecados capitales. Por eso aquí hubo un arguir del Señor. Él dijo: y los 9 que no dieron gracia, ¿dónde están ellos? Debían estar aquí y no están. Entonces, no solamente el Señor admiró al que vino, pero dijo: ¿dónde están los otros? Porque para Cristo el cohibirnos, darle gracias al Señor, es un elemento ofensivo ante los ojos de Dios, muy caro. Tan caro que si supiéramos cuán caro es para Dios cohibirnos de dar gracias después que todos los días son nuevas sus misericordias para con nosotros. Si supiéramos que verdaderamente Dios ve como un pecado grave no solamente los cometimientos, los pecados de comisión, pero los pecados de omisión también son pecados. Cuando no damos gracias, la Biblia lo ve como un pecado caro. Mire lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 21. Que aquellos ingratos de la humanidad no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y dice que no le dieron gracias ni lo glorificaron como a Dios. Y por no darle gracias al Señor,
entonces no lo glorificaron, porque enseñamos esta mañana que darle gracias a Dios es glorificar. Ellos no glorificaron a Dios, ni tampoco le dieron gracias al Señor, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido y no le dieron gracias a Dios. Y dice que el juicio de Dios vino sobre ellos y los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Déjeme mirar a los ojos esta mañana y decirle: Dios sabe que todos los que estamos aquí nos postramos todos los días delante de su presencia para pedirle que nos bendiga. Hay que orar para montarse en un carro en Miami. Hay que orar que haya muchos locos en la carretera. Hay que orar que el Señor nos guarde de todo mal. Yo voy a decir amén. Hay que pedirle a Dios que su gracia nos ayude en todo. Pero no podemos hacer de la oración, según dice la Biblia, un lugar para pedirle a Dios, sino un lugar primero que pedirle para darle gracias primero por todas sus bondades. En otras palabras, cuando vamos a orar bíblicamente, no debemos de comenzar a orar con una lista de peticiones. Tenemos que comenzar a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque esta mañana me pude despertar y yo tengo tanto por lo que dar gracias, que mi listado de peticiones debe estar en segundo lugar, porque yo quiero tenerte como un Dios digno de gratitud y de alabanza en mi boca para ti todos los días de mi vida. Díganme si los reciben, hermanos. Por eso esta mañana miramos una cosa que leímos en la Biblia que dice: dad gracias en todo, y eso es un mandamiento de Dios a nosotros. Diga conmigo: dad gracias en todo. ¿Es eso un mandamiento, sí o no? Entonces, el texto que leímos no dice que dar gracias en todo es bueno, aunque lo es. Lo que el texto dice no es de recomendarnos si queremos darle gracias como una opción. Lo que dice es que es tan justo que le demos gracias al Señor en todo, que lo expresa como un mandamiento y añade: porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que si en este día nos confrontáramos sinceramente con la palabra, tendríamos que decir: Señor, gracias por traerme hoy. ¿Cómo estamos hoy domingo? ¿Cómo estamos hoy domingo? Hoy domingo estamos a septiembre 25. Señor, gracias por traerme a la iglesia hoy domingo. ¿Cuánto? 25 de septiembre de 2016. Para que yo aprendiera por tu palabra una cosa que no estoy obedeciendo. Porque si fuéramos sinceros diríamos: Señor, no estoy dando gracias en todo a ti. No lo estoy haciendo como tú me pides en tu palabra. Y si no lo estoy haciendo, estoy desobedeciendo tu palabra. Y yo quiero aprender a darte gracias en todo. Esta mañana queremos aprender a obedecer este mandamiento. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer este mandamiento? Darle gracias en todo. Es un absoluto. Que le demos gracias en cuánto dice. En todo. ¿Te atreves a hacer eso? Darle gracias en todo al Señor. ¿Cuánto aquí le ha pasado uno de esos todos y el Señor, se te fue la mano, Señor? Ha habido un poquito de ese todo, Señor. Acabaste, Señor. El diablo me está matando, Señor. Pero hoy estamos aprendiendo en la Biblia un mandamiento para gente adulta, no para niños espirituales. Yo no le puedo predicar esto a un recién convertido porque no lo va a entender. Pero ya tenemos tiempo caminando con el Señor para que estas asignaturas que no son leche lleguen y aprendamos un principio fuerte que es para gente madura que ama al Señor incondicionalmente. ¿Cuántos lo aman a Él incondicionalmente? Un hombre dijo una vez en la Biblia: recibiremos de Dios el bien y el mal no. Así que este principio es no, y quiero que bajen los temores cuando enseñe esto. Lo que el versículo dice, escúchenlo, voy a decir despacio, es: dad gracias en todo. Gracias a Dios que el versículo no dice: dad gracias por todo. ¿Se refrescaron un poquito ahora? Porque el versículo no dice: dad gracias por todo. Lo que dice es: dad gracias en todo. Si yo asumiera que debo dar gracias por todo, eso sería como un tipo de masoquismo espiritual. Nadie de los que estamos aquí estamos tan anormales que digamos: Señor, gracias por el choque del carro que se desbarató. Te doy tantas gracias por lo enfermo que estoy. Nadie hace eso.
ni tampoco es mandamiento. Veremos por qué no. Ni tampoco decimos gracias por el terrible golpe que me di en la cabeza. Yo estaba en ayuno el viernes, siempre hago un día a la semana hasta las 6 de la tarde más o menos. Pero como he viajado tanto, estaba tan agotado. Predicar 1 hora a este nivel desgasta el intelecto, la mente, el alma y el cuerpo, equivalente científicamente a 8 horas de trabajo en el campo. Cuando uno predica 2 veces al día, el cuerpo siente un agotamiento espiritual máximo, porque predicar es una guerra contra demonios. Y yo estaba en ayuno, en mi día normal de ayuno el viernes hasta las 6, pero estaba tan agotado que a las 3 solté de aquí y fui para mi casa. Tenía un hambre, y cuando llegué con tentación, estaba mi esposa sentada en el sofá y me dijo: ¿quieres almorzar? Casi que reprendo al diablo, pero me dejé llevar. Y cuando llegué, lo que yo quería era seguir, aunque sea 1 hora más, aunque tenía debilidad no común en mí. Yo puedo ayunar 3 días sin sentir mucha debilidad, pero ese viernes me estaba cansando. Y yo me dije: ¿cómo me ama esta mujer que me está invitando que almuerce, o es el diablo que está usándola? Entonces la dejé en el sofá y frescamente no le pregunté, pero fui a la cocina. La cocina, como ustedes también tienen una, es estufa, hay 4 estufas, pero tienen arriba como un techito, así se acuerdan, es como esa parte que se ala el calor para arriba. Y cuando yo dije: deja ver qué cosa voy a comer a las 6, pero quería comérmelo ya a las 3:30. Y cuando abrí la olla y se metí la nariz, ¡cum!, me di con la esquina de la cocina, un golpetazo. Ya yo entendí que no era la voluntad de Dios que comiera a las 3:30. Tenía que esperar un poquito, porque estoy enseñando que la voluntad de Dios se comprueba. No doy gracias, y yo quería decir: Señor, ya estaba pensando en esta palabra, Señor, gracias por el tremendo golpetazo. Y parece que Dios usó ese hierro, porque no fue cualquier golpecito. Me dejó sin chichón, pero me dejó un dolor tan grande en la cabeza, y me froté rápido, fuerte. Ay, Señor, perdóname, yo estoy aquí oliendo lo que no debo oler ahora. Déjame seguir un poquito más, aunque esté débil. Dios sabe que lo que usted invierte para Dios, Dios se lo va a devolver con bendiciones. Lo vi esta mañana aquí en la iglesia, con el ambiente rico, con la buena alabanza al Señor, con esta rica palabra ungida. Diga amén si lo recibe. Pero yo no tengo que decir gracias porque choqué, gracias por el choque, gracias por lo enfermo que estoy, gracias por el golpetazo que me di, gracias porque me falta dinero. Eso no es lo que el versículo dice. Lo que el versículo dice es: dad gracias en todo. No por todo, sino en todo. Ahora, aplique eso a esas circunstancias que tenemos, que estamos atravesando algunas, y no por ellas, no por todas ellas, pero en medio de todas ellas. Usted puede decir: esto que está pasando aquí está duro, quizás no te puedo dar gracias por la calamidad, pero en medio de la calamidad yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Vamos, dígale algo a Dios, dígale amén a Dios ahora. Dígale: gracias en todo, Señor. Entonces, ¿cómo Dios, sus palabras tan perfectas, que no nos dice da gracias por todo, pero dice da gracias en? ¿Cuántos captan la diferencia rápido? No por todo, pero sí en todo, aunque no entienda lo que está pasando. Y dice gracias en todo, porque hay una parte de ese todo que es de lo más facilito de obedecer, porque menos mal que todo lo que nos acontece no es malo. Y dice el versículo: da gracias en todo. Así que eso también refiere a una parte del todo que sí es buena. ¿Cuántos en esta mañana ya disfrutaron algo bueno de Dios? ¿Ya le diste gracias? ¿A cuántos sanó Dios en estos días? Gracias en la sanidad, que ahí se puede decir también gracias por la sanidad, porque eso sí es positivo. Ahora, gracias en todo es todavía un mandamiento fácil de obedecer, pero sigue siendo un mandamiento. Como tenemos que dar gracias en medio de favores recibidos de Dios. Yo quiero, hermano, que sepan esto. En la casa que yo crecí, la casa de mis padres, había una ley que mi padre aplicó, y esto que estoy predicando aquí es algo que está metido en mis poros, en mi vida, porque desde que éramos todos niños, papá nos enseñó a darle gracias a Dios por lo bueno que nos pasaba. Estoy aquí en la parte ahora positiva de ese todo.
Y cada vez que entraba algo a la casa, un juguete en aquellos tiempos era un regalón. La primera vez que yo tuve una guitarra fue de juguete, con ella aprendí a tocar guitarra a mis 7 años de edad. Cada vez que llegaba una media, una vez unos pastores de Canadá, en un tiempo en Cuba, Armando, que no había nada, un pastor canadiense envió para cada pastor de Cuba una muda de ropa. Y yo me acuerdo, cada vez que pasaban esas cositas, había un favor, había una parte buena del todo. Papá, antes de que disfrutáramos, nos reunía a todos y decía: vamos, antes de todo, a darle gracias a Dios por esta bendición que Él nos ha dado. Si niños crecieran así en hogares de gente sabia, esos niños aprenderían que a Dios también se le da gracias por las cosas buenas que Él nos está dando. Diga amén, hermano. El salmista que usted más ama dijo en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Dijo después: bendice, ¿qué más? Alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus... Porque parte de la obediencia al mandamiento, dar gracias en todo, es esa parte fácil, pero que a veces, aunque es fácil, no la hacemos, como ilustramos en 10 leprosos. Óigame, si yo fuera parte de aquellos 10, todos tenían que correr. Ellos estaban finados, estaban muertos ya, iban al cadáver, iban a ser sepultados por lo terrible de la enfermedad de la lepra. El Señor los sana. Era para que los 10 dijeran: qué beneficio más lindo nos ha ocurrido. Y los 10 vinieron. No, ellos 9 no dieron gracias aún por lo bueno, porque parte del todo es darle gracias a Dios por todas sus bondades. Permítame nada más citarle así, abuelo de pájaro, rapidito. Esas cosas que David menciona aquí, que son tan caras. Dice: alma mía, no olvides ninguno de sus. Y después dijo: ¿cuáles eran algunos? Dice: Él es el que perdona. Otro absoluto. Todas, diga conmigo, todas tus iniquidades. Alaban a Dios por eso. ¿Cuántos pecados te ha perdonado a ti el Señor y a mí también? ¿Cuántos pecados? ¿Ha habido un pecado? No, aquí no voy a dar perdón. ¿Ha habido uno? Ha habido una falta que tú oraste y has confesado y dijo: no, aquí no perdono. No, hay que dar gracias, alma mía, reconócelo, porque Él te da el beneficio de que Él perdona todas tus iniquidades. Y Él es el que sana todas tus dolencias. Recíbalo en esta mañana, porque creo que la palabra está sanando enfermos en este día aquí. La palabra de Dios sana al enfermo. Después, gracias porque Él es el que rescata del hoyo mi vida. Significa de una caída fatal en cuanto a pecados morales, en cuanto a pecados capitales, en cuanto a pecados que te pueden llevar al infierno. Si tú encomiendas, oiga hermano, los que no estaban aquí el martes se perdieron una palabra poderosa que Dios me dio el martes. Se la perdieron, no la van a oír más. No la voy a decir ahora. Cuando usted le entrega la rienda de su vida al Señor, el Señor te va a dar una corona de favores y misericordias. Después, gracias porque Él es el que sacia de bien tu boca. Gracias porque Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y no tengo tiempo de toda la lista de favores buenos que el salmista dice: por ellos, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que el Señor te ha dado. Pero después entramos en la parte más complicada, que ahí somos muy desobedientes, cuando dice: dar gracias en todo, y parte de lo que nos ocurre no son cosas buenas. La Biblia dice también: muchas son las aflicciones del justo, en medio de ellas te atreves a darle gracias a Dios sin entender nada. Yo entiendo vuestro silencio y también entiendo el mío, porque lo que estoy predicando no es una altura a la cual estoy, es una altura a la cual quiero llegar. Y lo que estoy predicando a mi carne no le gusta, pero inevitablemente estamos leyendo lo de la Biblia, de aquel perito de la fe, el apóstol Pablo, que dijo inspiradamente a los cristianos de Monte de Sion esta mañana: tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y una parte del todo son esas aflicciones que no nos gustan, pero que Dios las permite y Dios las regula en nuestra vida. Entonces, cuando aprendamos a darle gracias a Dios en medio de circunstancias difíciles que obviamente no las entendemos, ahí va a haber una comprobación de qué nivel tenemos de madurez. Cuando mañana le pueden decir a uno que no está aquí esta mañana en el culto:
acabaste, ya no vas a trabajar más, y eso es como un golpe de muerte en una economía que eso sobra en este país, y te dejen sin trabajo y todavía te encuentres frente por frente a la palabra que estamos predicando hoy, te diga: dale gracias en todo. Y cuando te saquen del trabajo y te dejen excedente, diga: Señor, esto sí que no lo entiendo, aparentemente viene una crisis económica a la casa, pero en todo esto te doy gracias porque tú sabes lo que estás haciendo y lo que estás permitiendo. Tú estás en control de mi vida. Déjame decirle con ustedes gracias al Señor en esta mañana por esta palabra. Porque si Dios pide que hagamos eso y Él pide que lo hagamos y lo hacemos, vamos a cosechar sorpresas que Dios nos va a dar y bendiciones que van a venir cuando en medio de la adversidad sigamos diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Me fascina este pasaje de Juan capítulo 13, que el Señor dice: Pedro, lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Así que el deber de dar gracias en todo no es cuando yo entiendo todo, aun cuando todavía no entienda. Yo voy a dar gracias también en medio de la adversidad difícil que me ocurra, porque aunque no la entienda yo, Él sabe por qué la ha permitido. Y posiblemente lo que yo creo que me pasó como adversidad, Dios quiso que me pasara. Y ahorita, cuando ya dé gracias sin entender nada, aleluya, Dios me va a explicar no solo con palabras, sino con un buen hecho que me va a ocurrir. Vamos, recíbalo. Y cuando me ocurra el buen hecho, que yo no lo condicioné a mi gratitud, sino que en medio de la parte difícil de la vida, cuando no entendía, aprendí por la palabra. No lo entiendo ahora, pero la promesa es que Él me lo explicará después. Gracias, Señor, por esto. No por esto, pero en medio de esto yo te doy gracias porque tú sigues siendo mi Dios. Tú estás en control, me vas a bendecir. Sabes convertir la noche en día, las tinieblas en luz. En medio de la oscuridad te voy a dar gracias por lo que estás haciendo. Lo entenderás después. Dile a tu vecino: hermano, lo entenderás después. Díselo fuerte: lo entenderás después. Quizás algunos de los que están aquí me digan: pastor, ¿qué mensaje es ese más bonito de predicar? Qué difícil de practicar. Pero déjame decirte, lo entenderás después. Nada más dile amén al Señor en esta mañana. Nada más asume la responsabilidad de obedecer eso. Y yo también, Señor, en medio de todo, déjeme decirle aquí bajito: a mí me acontecen cosas difíciles también. No crea que el ser pastor me garantiza nada de privilegio. Al revés, uno se desgasta más, llora más, duerme menos, sufre más. Pero en medio de las cosas que me están pasando difíciles, aún hay daños irreversibles que nos pasan. Quiero aprender hoy a que en medio de ellos Él sabe lo que está pasando y Él lo va a sacar todo a una victoria. Vámonos un poquito de viaje en avión a Israel ahora, hoy mismo aquí, y métase por allá por Belén, al sur, en la parte de Judea, y llegue a un campo que hay un montón de hermanos en la casa de un hombre llamado Isaí. Y el hombre tiene hijos bellos, grandes, poderosos, y el menorcito de la casa, a él le asignaron el trabajo más malo, el trabajo que todos despreciaban, el trabajo de ser el pastor de las ovejas. Los demás comían a la mesa todos los días. Este vivía en el campo, tenía su casita en el campo, se pasaba noches enteras. Él dijo una vez que de día lo consumía el calor y de noche la helada. Vivía en los campos con las ovejas que no son afectivas, que no hablan, que no entienden todo. Y este jovencito aprendió a vivir en el trabajo más vil para un judío, el pastor de las ovejas. Fíjese, cuando llegó el rey Samuel, a ungir al rey en la casa de su padre, llamaron a todos y a este no. Y Dios dijo: falta uno, Samuel. Y dijo: óigame, ¿quién falta? Falta aún el menor, que él pastorea las ovejas en el campo. ¿Ustedes creen que David entendía cuando estaba en el campo por qué estaba allí?
Y no quiero que olviden que estaba viviendo con las ovejas que tenían peces también. Tenía que trasquilarlas, quitarle el fango. Y lo más caro no eran las ovejas, que son bastante mansas, aunque no entienden todo. Pero es que él se fajaba continuamente con leones. Él también vivía en el campo peleando con osos. ¿Quién recuerda de eso? Él le dijo a Saúl cuando fueron a vestirlo para ir a pelear con Goliat: yo me fajaba con leones, Jehová que entregó en mis manos, ¿se acuerdan? Al león y al oso, a este filisteo, también Jehová lo va a entregar en mi mano y yo lo venceré y le cortaré la cabeza. Porque David no entendía por qué a él lo mandaron a hacer el trabajo más difícil, más pestoso, y a fajarse con leones y con osos. Pero cuando él estaba allá en el campo, déjenme decir esto para que se goce, los salmos más preciosos que usted lee de David no son los que David compuso en el palacio, son los que David compuso en el campo, fajándose con leones sin entender nada, pero en el campo tocaba el arpa y llenaba su boca de alabanza. Alábale si pueden esta mañana. ¿Cuántos dicen aleluya? En el campo, fajándose, matando leones y osos, cuidando las ovejas que no eran de él, eran las ovejas de su padre. Ni siquiera era que él era un mercader, no, él no era nada, él era el pastor de las ovejas de su padre allá en el campo. Pero allá en el campo, aunque no entendía por qué a él lo colocaron en posición de desprecio, en el campo era un salmista, en el campo era un adorador, en el campo exaltaba al Señor, en el campo decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando él estaba dando gracias y alabando y tocando el arpa y cantando para su Dios en el campo, él no lo entendía ahora, pero después lo comprendió. ¿Sabe para qué lo llamó Dios? Para que matara a uno peor que un león y que un oso matara a Goliat. Y el día que lo mató en el nombre del Señor, la gente comenzó a danzar y decía: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Aquel día el joven que daba gracias en el campo y alababa al Señor en el campo y alababa al Señor aunque era el despreciado, ahora llega de súbito, así como burbuja, llega a la palestra pública y todos comienzan a honrarlo. Y de ahí por delante sigue perseguido por Saúl, que ahora se da cuenta que hay una unción de rey en este jovencito, porque al menor fue al que Samuel le echó la redoma de aceite encima y lo ungió como rey de. Alábele si puede en esta mañana. Fue ungido, aunque era el menor, aunque era el pastorcito, pero allá afuera en el campo alababa al Señor, porque él aprendió a dar gracias en todo al Señor y alabar y glorificar al Señor en lo malo de la vida. Y de allí salió siendo rey de todo Israel. Fue tan grande el premio que la Biblia dice que en el milenio David va a ser, parece, un virrey con Cristo. Aleluya. Cuando Dios lo colocó en el trono, aquel que daba gracias en el desprecio, daba gracias con las ovejas, peste a campo. Aquel que daba gracias cuando mataba a otro león. Gracias, Dios mío, por el león que acabé de matar, que no se comió la ovejita. Gracias, Señor. A este hombre dice que Dios le afirmó el trono y le dijo: tu reino será firme para siempre. Y yo digo aleluya. Dele un aplauso al trono del Dios del cielo en esta mañana. Él afirmó el trono de un hombre que alababa a Dios sin entender nada. ¿Cuántos dicen aleluya? Le bendijo. Y grave esto, hermano: dé gracias en medio de lo que no entiendes, porque al final, si lo haces, Dios va a preñar tu corazón de algo poderoso y te va a colocar en un lugar de honra y de alabanza al Señor. Y déjame acabar con esto porque tengo más, pero no tengo tiempo. Pablo y Silas van a Macedonia, la provincia a la cual Dios los mandó. Y cuando los mandó allá, lo toman preso. ¿Entendería Pablo y Silas estar presos en una cárcel? ¿Lo entendían? ¿Entendían? Dice la palabra, ¿acaso que ellos dijeron: Señor, te damos tantas gracias por estas cadenas? Señor, tenemos las espaldas heridas, gracias por estas heridas. No dice eso en ninguna parte, porque el mandamiento no es darle gracias por todo, sino dar gracias en todo. Pero cuando estaban presos, ellos sabían que Dios estaba en control. Mire, déjeme adelantar esto porque si el Señor viene mañana, ya se queda no hay domingo, no hay culto el domingo que viene. Déjeme decirle esto ya. Lo que pasa aquí es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
les ayudan a bien. A los que aman a Dios, repítalo en alta voz fuerte, a los que aman. No, pero dígalo, hermano, dígalo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree eso de todo corazón? El versículo no dice que a los que aman a Dios no le acontecen problemas. El versículo no dice a los que aman a Dios todo lo que les pasa es bueno. Lo que dice es que a los que aman a Dios todo lo que les pase le va a ayudar. Eso, todo lo que les pase le va a ayudar a algún bien. Yo digo amén a esa palabra esta mañana. Y el que escribió está preso en una cárcel. Él lo escribió, estaba preso ahora. Y no estaban, Señor, gracias por estas heridas. Qué lindas son estas heridas, Padre. Te damos gracias por estos pies atados al cepo. Qué lindos son estos, gracias. No, pero en medio de la prisión y las espaldas heridas y en medio de los pies amarrados en el cepo, dice la palabra que en medio de ellos comenzaron a medianoche a cantar himnos a Dios. No tenemos la letra, yo quisiera haber leído. Le pregunta a Pablo pronto en el cielo, ¿qué cantó con Silas aquella noche? ¿Te imaginas que cantaron? Nada más sé que eran himnos a Dios, que su letra contenía palabras para él, que lo que cantaban se lo decían al Señor. Yo quisiera inventar un himno un día que le diga algo a Dios de gente que está presa. La cárcel es feísima por dentro y por fuera también, pero en medio de la cárcel oscura, en el calabozo de más adentro, con los azotados, sangrantes, en medio de eso comenzaron a darle gloria a Dios. Y como en medio de todo eso obedecían esto, dar gracias en todo, Dios premia y bendice. Déjame levantar la mano para decirlo. Dios va a premiar y va a bendecir al que a partir de hoy le dé gracias en todo al Señor. Recíbalo con un amén. Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar. Si en medio de todo le dices gracias, Él te va a ayudar poderosamente. Entonces sobrevino, dice la Escritura, un gran terremoto en la cárcel. No es igual cantar en medio de los beneficios que cantar en medio de la adversidad. Cuando uno canta en los beneficios es justo, eso es bueno, Él le gusta, eso es justo porque Él nos bendijo. Pero cuando uno canta en lo que no entiende, eso es un imán de bendiciones. Un imán de bendiciones. Te alcanzarán estas bendiciones, te alcanzarán. Estoy aquí para bendecirte con la palabra. Estas bendiciones te alcanzarán, te alcanzarán, te alcanzarán. Un terremoto extraño, pero no era que aquella parte era sísmica, porque dice que el terremoto fue solamente en la cárcel nada más. No fue en Filipos, tanto no fue así, que afuera había gente orando y todo. No fue en la ciudad, fue un terremoto en la cárcel. El lugar en que tú puedes decir gracias en medio de esto se va a convertir en un lugar de escenario al gran poder de Dios. Recíbalo en el nombre del Señor. Y entonces otro milagro pasó cuando ellos están cantando en medio de la adversidad. Hubo un terremoto y algo pasó que fue más que terremoto. Las cadenas, no solamente de ellos dos, de todos los que estaban presos, se soltaron, dice la palabra. Y el tipo que dirigía la cárcel dijo: estoy embarcado, los presos están huyendo, dijo él. Déjame sacar la espada porque antes que me maten, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? Porque dejé escapar los presos, mejor me mato yo, dijo el hombre. Y cuando tienen la espada aquí, Pablo lo ve en la oscuridad y dice: ¡hey, detente! No te hagan ningún daño. Todos estamos aquí. Tercer milagro, terremoto, cadena. Todos estaban sueltos, pero ninguno se fue. Y dice la palabra, cuarto, que las puertas también se abrieron en la cárcel. ¿Cómo es que están las puertas abiertas y las cadenas en el piso y los presos no se fueron? Aleluya, alábele si puede en este día. Porque había un grupo dando gracias a Dios en la adversidad. Y el hombre ve aquello y dice: señores, Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un alma salvada vale más que el dolor con que cantas. Porque dar gracias en todo no es fácil, es para adultos. A veces daremos gracias llorando, pero hay que dar gracias. No creo que estaban contentos, lo que estaban eran alabando en medio del dolor, pero daban gracias. No dice la palabra que cuando estés contento des gracias en todo. Hay cosas que te van a pasar, que te van a sacar lágrimas, pero con ellas dile: gracias, Señor.
Entonces el hombre fue salvo. Lo que tienes que hacer es sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más que eso, sí, nada más que eso. El hombre fue salvo, lo llevó a su casa, le lavó las heridas y él creyó él con toda su casa. Y a causa de que Pablo y Silas alababan a Dios en medio del dolor, se estableció la iglesia de los filipenses. Por esa acción de gracia en medio del dolor, nos llegó la linda epístola a los filipenses, en la cual aprendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ríase de gozo en esta mañana, ríase de gozo, ríase de gozo. Cuando el diablo te quiera decir cosas: diablo, estás embarcado. Yo he decidido darle gracias al Señor, cualquier cosa que me acontezca. No dar gracias por todo, pero dar gracias en medio de todo, porque yo sé que después de esta me espera algo bueno que Dios me va a dar, algo maravilloso que Dios me va a dar, algo extraordinario que Dios me va a dar. Terminé de predicar y terminaste de recibir milagros que te acontecieron mientras predicaba la palabra. Fuiste sano mientras predicábamos la palabra. Busca el dolor que tenías para que veas que se te fue, porque la palabra te sanó. Mueve el cuello que no podías mover, porque la palabra te ha sanado en esta mañana. Levanta la mano que te dolía aquí el hombro y ya no me duele, porque ahora Cristo me ha sanado por tu palabra. Mueve la rodilla que estaba tullida para que veas que mientras predicamos la palabra obró en ti un descanso del dolor. Busca la preocupación que tenías para que veas que te vas sin ella ahora. Recíbelo en el nombre del Señor. Busca la carga emocional que traías para que veas que la palabra te libertó, porque la palabra del Señor te liberta, te sana, te lava, te limpia, te cura, te bendice.